Bueno amigos, estamos esta semana nuevamente con el estudio de la Biblia. Esto es lecciones de la escuela sabática, que esta semana estamos con la lección 6, que lleva por título ¿Por qué se necesita interpretación? Esa es una pregunta, ¿no? Que está como título. Y hay un versículo de memoria que se encuentra en Hebreos 11:6, pero antes yo les invito que inclinemos el rostro para orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por los escritos que tú tienes para con nosotros. Pedimos por favor tu Santo Espíritu para que podamos entenderlo. Por Jesús, amén. Bueno, hermanos, amigos, hermanos, hermanas, todos, público en general, vamos a leer el texto que ya les había indicado, que se encuentra en Hebreos 11:6, que dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Bueno, podemos decir que un texto sin contexto puede ser un pretexto, ¿no? Entonces, para ello es necesario que nosotros podamos entrar en contexto de lo que dice el versículo para poder entender. Pero humanamente es imposible que podamos entender la palabra de Dios. Para ello necesitamos la presencia del Espíritu Santo que nos ayude a interpretar la Biblia, ¿no? Vamos a necesitar del autor que nos explique lo que hizo. Necesitamos del autor. Entonces, este medio es el Espíritu Santo, ¿no? A veces tomamos la Biblia de manera literal, sin necesidad de interpretar, ¿no? Pero necesitamos interpretarlo. Y nadie se acerca a la Biblia con la mente en blanco, ¿no? Porque a veces necesitamos encontrar algo que nosotros queremos. Es por eso que nosotros vamos a la mente con una idea que ya tenemos, ¿no? De acuerdo a nuestro diario vivir, a nuestra situación en la que estamos llevando, ¿no? Además, nuestro pensamiento se ensombrece a causa del pecado y por lo tanto no es neutral cuando se trata de cosas espirituales, pero estudiando el mismo libro podemos llegar a una conclusión que a todos nos une, ¿no? Para eso es muy importante interpretar la Biblia. Es esencial para poder comprender el mensaje que tenemos, ¿no? Esta semana vamos a estar estudiando algunos métodos de interpretación que nos van a guiar para nuestro estudio de la Biblia. A continuación vamos a seguir estudiando. Bien, vamos a estudiar el día domingo, que lleva como título Presuposiciones, y nos insta a leer en Lucas 24, 36 al 45, donde nos relata cuando Jesús se volvió a aparecer a los discípulos después de que él había muerto en la cruz. Nos muestra de cómo era la falta de fe, quizás, o el no poder creer de los discípulos que Jesús estaba vivo. Tal es así que en el versículo 38 Jesús se da cuenta de que su corazón estaba turbado y sus pensamientos también, y les dice: miren mis manos y miren mis pies, para que ellos puedan palpar y lo puedan ver y así creer que era Jesús. Raro, porque los discípulos habían estado con Jesús mucho tiempo y ellos habían visto los milagros, habían presenciado todo lo que Jesús les había dicho, pero ¿qué hizo que su falta de fe ocurriera después de la muerte de Jesús?
Ellos se acongojaron tanto con la muerte de Jesús que creyeron que ya no iba a estar con ellos y que se olvidaron de su promesa de que iba a resucitar al tercer día. Tal es así que ellos, al verlo, no creyeron que era Jesús. Y bueno, es lo que la lección nos trata de mostrar, que a veces nosotros, a pesar de que hayamos visto milagros en nuestra vida, que hayamos tenido tantos testimonios, que Jesús se haya mostrado, el Espíritu Santo se haya mostrado en nuestras vidas de muchas maneras, podemos llegar a no creer en lo que Jesús pueda hacer de aquí en adelante en nuestras vidas. Quizás en última instancia recurrimos a Jesús. En última instancia, cuando tenemos muchos problemas, no recurrimos a una oración o a leer la Biblia, sino recurrimos a otras instancias y en último ya nos acordamos de orar. Esto no debe ocurrir. ¿Por qué? Es una muestra de la falta de fe que nosotros tenemos. Debemos nosotros mantener el Espíritu Santo junto con nosotros. Así Él no puede hacer que pensemos estas cosas. Podemos llegar a creer que quizás el anticristo o las 7 plagas o todo lo que nos dice la Biblia que va a suceder no vaya a pasar quizás en nuestro contexto, ¿no? Ahorita un anticristo quizás es un poco raro que ocurra y no tu mente pueda llegar a creer que eso nunca va a pasar, que quizás al alejarse del Espíritu Santo o al tú alejar el Espíritu Santo puedas creer que Dios no está contigo, que está en el cielo, y eso no es así. El Espíritu Santo está con nosotros, por lo tanto nosotros no debemos alejarlo. Nos cita leer también en Juan 16:13 que dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. El Espíritu Santo nos va a mostrar qué es lo que va a venir de aquí en adelante y mantengamos nosotros nuestra fe y oremos para que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros. Muy bien, continuemos con el día lunes, traducción e interpretación. Vamos a desarrollar 2 preguntas en este día. La primera es en cuántos idiomas se escribió la Biblia, y la segunda es el arte y la habilidad de traducir la Biblia. La Biblia se escribió en idiomas antiguos, muy antiguos. El Antiguo Testamento principalmente en hebreo y algunos pasajes en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. En la actualidad ya no se habla ni se lee estos idiomas. Es por eso que han sido traducidas a los nuevos idiomas modernos. Ahora, la traducción de un idioma párrafo, de un párrafo, de una palabra, de un idioma a otro, se pierde el equivalente exacto, se pierde el énfasis. Entonces el arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar los textos bíblicos se llama hermenéutica teológica o hermenéutica bíblica. Nosotros no podemos acceder a la Biblia en sus antiguos escritos. ¿Por qué? Porque tampoco los hablamos, ¿no? Tampoco los leemos. Pero sí podemos acceder a las traducciones. Entonces nuestra única tarea aquí es de una interpretación correcta de los textos, que son muy importantes. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Para transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y que nos puedan ayudar a saber cómo aplicar correctamente las enseñanzas del texto a nuestra vida actual. Nuestra tarea, hermanos, es pedir a Dios que nos ayude a realizar una interpretación correcta de la Biblia. Para que la podamos aplicar en nuestra vida diaria, como dice nuestra lección aquí. Pidamos a Dios, pidamos que nos guíe con su Espíritu Santo. Eso es respecto al día lunes. Parte 3 de la lección número 6 titula La Biblia y la cultura. Muchas veces las personas trataron de ver
a la cultura como una brecha entre nosotros y la Biblia. Muchos sostienen de que la Biblia fue escrita simplemente para la gente de aquella época. Muchas personas insisten en que el Antiguo Testamento simplemente es para los judíos y que todo lo que se encuentra en él es aplicable dentro de su cultura. Pero tal vez nosotros también hemos caído en esta trampa. En realidad, las verdades las cuales nosotros podemos encontrar en la Biblia es aplicable a todos los tiempos y todos los espacios de este mundo. Dios se encargó de que así fuera. En Hechos capítulo 17 nosotros podemos encontrar un relato interesante y encontramos una vez más a Pablo predicando. Pablo, como sabemos, es un tipo el cual predicaba mucho y le apasionaba aquello. El evangelio era su vida y lo que hacía él era predicar en todo tiempo y lugar. Y él no vio a la cultura como un limitante para la palabra de Dios. Es más, aprovechó muy bien la cultura griega para predicarles a los atenienses. En Hechos 17 nosotros encontramos a Pablo predicando en Atenas. Atenas era un lugar muy caracterizado por tener presencia de corrientes filosóficas muy grandes. Y es más, en el versículo 18 vemos a Pablo discutiendo con epicúreos y estoicos, dos grandes corrientes filosóficas de aquel entonces. Pablo, en el momento en el cual es invitado al Areópago a predicar o a comunicar el mensaje nuevo, innovador, el cual estaban recibiendo los atenienses, él aplica muy bien sus conocimientos de cultura griega a su mensaje. Y es más, cita a Aratus, un poeta griego de aquel entonces, para que sus receptores entendiesen mejor el mensaje el cual él quería dar. Pablo no vio a la cultura como un limitante. Y producto de la valentía de Pablo de comunicar las verdades bíblicas a un pueblo el cual no tenía un conocimiento ni básico de quién era Dios, tuvo grandes resultados. En el versículo 34 encontramos los resultados de la valentía de Pablo y del trabajo del Espíritu Santo. La cultura sin duda es algo que puede hacernos cambiar la perspectiva y la manera en la que leemos la Biblia. Pero no tenemos que permitir que ésta sea un limitante para comunicarla. Es más, nosotros podemos utilizar la cultura para comunicar de una mejor manera la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy en día no está obsoleta, no es algo arcaico, no es algo antiguo, sino es algo lo cual contiene un mensaje hermoso, el cual puede cambiar una vida. Aquí, en China o en cualquier lugar. No importa la cultura, Dios mediante su palabra sigue cambiando vidas y quiere cambiar la nuestra también hoy. Es un hecho de que el pecado hoy en día nos apartó de Dios e hizo que nosotros rompamos nuestra relación con Él. Pero no sé si te diste cuenta que el pecado no simplemente nos afecta en aquello, sino que nos afecta en nuestra lectura bíblica. Y es que el pecado hace que en nosotros surjan sentimientos de duda, autoengaño, orgullo, pensamientos los cuales no son buenos en el momento en el cual nos dirigimos hacia la Biblia. El apóstol Juan registra dos hechos los cuales nos sirven como claros ejemplos de personas que rechazaron de manera indirecta la bendición de Dios por no reconocer su debilidad. La solución para nuestro problema está en Jesús. El pecado hizo que nuestros ojos se cubriesen con una venda espiritual, y esta venda espiritual tiene que ser quitada por Cristo. El autor de la Biblia tiene que venir y quitarnos esa venda la cual nos impide ver sus bendiciones. Muchas veces estos sentimientos, duda, orgullo, engaño, surgen en nuestra vida y nos perjudican, y no simplemente eso, sino que arruinan la experiencia la cual deberíamos tener nosotros en el momento en el cual escudriñamos la palabra de Dios. La fe y la sumisión son los elementos los cuales usa Dios
para que nosotros vayamos a la Biblia y realmente veamos la bendición la cual Él tiene para nuestra vida. No dejes que el pecado te perjudique. No dejes que el pecado arruine tu relación con Dios. Y por sobre todo, no dejes que el pecado arruine también tu lectura bíblica. El Señor te quiere bendecir. Él sigue hablando hoy en día. Sintoniza el canal divino. Y si tienes alguna duda, el Señor está dispuesto a contestarte. Ya verás las grandes bendiciones que Él tiene para contigo cuando abras su palabra. No dudes de aquello. Continuando con la lección, el día jueves 7 de mayo lleva por título ¿Por qué es importante la interpretación? La primera pregunta nos dice ¿por qué es tan importante que entendamos claramente las Escrituras, no solo en el ámbito personal, sino también como iglesia? Vamos a entrar un poquito en el tema. ¿Por qué es tan importante la interpretación? ¿Por qué? Porque la Biblia principalmente nos da los pasos, es decir, nos estaría dando las instrucciones de cómo uno puede conseguir la salvación. Por lo tanto, si interpretamos erróneamente la Biblia, pues vamos a llegar a conclusiones falsas, vamos a llegar a errores. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Primero es porque la Biblia se basa en las instrucciones de la salvación para nosotros. Y toda la escritura es para que todos lo oigan y para que nada de esta escritura quede en oculto. Incluso en tiempo de los apóstoles pues existía errores teológicos donde se producía bastantemente interpretaciones falsas de la escritura. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué nos dice esto acerca de cuán importante es la lectura correcta de las Escrituras? En 2 Pedro 3, 15 al 16 nos dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, respondiendo a la pregunta, la Biblia nos aclara que hay palabras difíciles de comprender y gracias a aquello pues hay la facilidad de que puedan torcer o cambiar las escrituras. La Biblia principalmente nos enseña de cómo vivir, cómo conseguir la salvación, y si es que no tenemos una interpretación correcta, pues incluso la doctrina de la iglesia, la unidad de la iglesia, pues y la misión que tiene la iglesia no va a ser la correcta. Vamos a tener una teología mala, una enseñanza distorsionada, y tanto nuestra misión va a ser ya distorsionada o va a ser deficiente. La última pregunta nos dice cuáles son los problemas teológicos que presenta y por qué es tan importante para nuestra misión entenderlos correctamente. Se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 12, pero vamos a leerlo a partir del versículo donde nos responde. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene ningún reposo del día ni de la noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanas y hermanos, amigos y amigas, estamos en la lección número 6, terminando ya esta lección. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos aprendido durante la semana. Hemos estado tocando el tema de la interpretación. ¿Por qué se necesita interpretación en la Biblia o para la Biblia?
Vamos a recordar que la Biblia no ha sido escrita en nuestro idioma, tampoco ha sido escrito en uno de los idiomas contemporáneos de nuestros tiempos, sino ha sido escrito en el hebreo, arameo y griego. Entonces obviamente se necesita interpretación, pero para esto se necesita una traducción también. Y es gente muy entendida, gente que de alguna manera también ha recibido el Espíritu Santo para poder traducir esta Biblia de estos idiomas a los idiomas que conocemos hoy día. Vámonos a nuestro idioma, al idioma español. Tenemos muchas interpretaciones, tenemos muchas traducciones, mejor dicho. Está la más conocida, la Reina Valera, la última revisión ha sido en 1960. Después tenemos nuevas traducciones, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, la Biblia para las Américas. Entonces hay infinidad de traducciones, pero lo que nosotros necesitamos entender aquí es, más que la traducción necesitamos una interpretación. La traducción puede ser literal, sí, pero la interpretación viene del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a entender un pasaje, un texto, sin sacar de contexto? Ya hemos hablado también de eso en anteriores capítulos. ¿Cómo hacemos que un texto no se vuelva pretexto? Y más bien se entienda en su contexto. Miren, durante esta semana hemos hablado sobre las presuposiciones. Nadie aborda el texto de las Escrituras con la mente en blanco. O sea, nadie va a la Biblia y lee solo por leer. No, tiene algo en la cabeza preconcebido ya sea por la educación, por el país de donde viene, por la región del país de donde viene, por cómo ha crecido, por cómo ha sido criado. Eso. Después, también influye en la interpretación la cultura. La cultura en la que nosotros vivimos es distinta, totalmente distinta a cómo era la Biblia, cuando había sido escrita. Esas veces no teníamos internet, no había la energía eléctrica, no había movilidades, entonces todo eso también influye en cómo ha sido escrita la Biblia para ese tiempo, y nosotros tenemos que interpretar y adaptar para estos tiempos. A eso va. Ahora, pasa también que nuestra naturaleza pecaminosa y caída hace que nosotros vayamos con estas ideas preconcebidas que hablamos hace ratito sobre las presuposiciones, cosa de que nosotros creemos que nuestra verdad es única y queremos adaptar la Biblia a nuestros pensamientos, cuando debería ser al revés. Hacer que nuestros pensamientos concuerden con lo que dice la Biblia. De más está decir que antes de abrir la palabra, nosotros tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a ver qué es lo que nos quiere llevar a entender. Esa es la interpretación. Ahora, hay interpretaciones generales, como la interpretación de un texto para un sermón. Es en general, para muchas personas. Ahora, también tenemos que saber que hay interpretaciones más personales. Podemos agarrar un día, sin hacer bibliomancia, sin abrir la Biblia de un lado para otro y tratar de ver qué es lo que nos dice, sino de una manera sistemática. Para eso también se hace este estudio cada mañana, Reavivados por su palabra. Si no lo están haciendo, les invito a seguir. Entonces, esta interpretación personal es lo que nosotros agarramos, sentimos, nos adueñamos de eso. Cada mañana o cada momento, cada tiempo especial que nosotros dedicamos un espacio para aprender más de lo que nos quiere decir la palabra, de lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra a nosotros cada día. Entonces, el mismo texto que en un sermón lo hubiésemos escuchado de manera general, esta vez el Señor, Dios, el Espíritu Santo, Jesús, nos puede hablar de una manera diferente, dependiendo al día que estamos viviendo, a los problemas que estamos teniendo en ese momento. Entonces, esa interpretación va a ser personal, para mí, para uno mismo, para ti también. Entonces,
de acuerdo, les decía, por nuestra naturaleza pecaminosa y caída, nosotros necesitamos pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, se meta en nosotros para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere decir. Pero ¿por qué es importante que se meta en nosotros para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere decir? Pero ¿por qué es importante la interpretación? ¿Por qué? Porque si no hubiera esta interpretación, nosotros entenderíamos a nuestro querer, a nuestra manera, y sacaríamos de contexto, ya estamos redundando en eso. Ahora, terminando con esto, les voy a compartir de la lección 6 dos pasajes que he subrayado y que he marcado aquí. Miren, dice: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Es lo mismo. Si nosotros queremos entender la palabra, lo que nos quiere decir ese momento, ese texto, ese pedazo de la Biblia que estamos leyendo, debemos hacernos mansos y humildes de corazón, sin querer lo que les decía hace rato, no sin querer hacer concordar la palabra con nuestras opiniones, sino al revés, haciendo encajar nuestro pensamiento, nuestras opiniones en lo que dice la palabra. Y les repito una vez más, al momento de abrir la palabra, tenemos que despojarnos, tenemos que liberarnos de todos esos prejuicios, porque nadie se acerca a la Biblia con la mente en blanco, siempre vamos pensando en algo, buscando una respuesta, buscando una refutación, buscando alguna idea clara de lo que estamos pensando. Entonces tenemos que despojarnos de todo eso y hacer que Dios nos guíe para que nosotros podamos entender qué es lo que nos está queriendo decir. Lo último, vamos a redundar un poquito más. ¿Para qué se necesita la interpretación? Para saber qué es lo que nos quería decir el Espíritu Santo en esos tiempos, que va de acuerdo para nuestros tiempos también, porque la palabra es eterna, sabemos. Los cielos van a pasar, todo puede pasar, pero ¿qué dice Dios? Mi palabra no va a pasar. Entonces le pueden cambiar muchas cosas a las traducciones e interpretaciones, pero la interpretación tiene que ser una sola. Gracias por este tiempo, espero haya servido este breve resumen de la semana. Saludos a todos los que están allá, cuídense mucho, esta semana más tenemos para quedarnos en casa. De alguna manera ha sido de reflexión y ha sido muy provechoso todo este tiempo. Esperemos que Dios cumpla el propósito que tiene para cada uno de nosotros en tu vida, en mi vida, en la vida de la familia, en la vida de la nación. Bendiciones para todos. A mis caminos atenderé, quise guardar mi